Bienvenidos al tema número 23 de nuestro seminario El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el tema Los cambios engañosos aumentan. Y lo que vamos a ver es algo muy serio y preocupante de lo que está ocurriendo en las últimas décadas. Pues veremos en este tema cómo el ritmo semanal, las traducciones bíblicas, los calendarios y los diccionarios están siendo alterados intencionalmente con el propósito de eliminar o ocultar cada vez más las evidencias que el sábado es el séptimo día de la semana, el día del Creador, el día del Señor, de la palabra de Dios. Quiero comenzar contando cuál es el ritmo semanal y cuál es la crisis que se está imponiendo a la humanidad respecto al ritmo semanal. Sabemos que según lo que Dios ha creado, el año se calcula astronómicamente porque en un año la Tierra gira una vez alrededor del Sol. Sabemos que el mes también es de origen astronómico, pues en un mes la luna gira una vez alrededor de la Tierra. Y también el día tiene su origen astronómico, pues en un día la Tierra gira una vez alrededor de su propio eje. Pero el ritmo semanal de 7 días no tiene origen en la astronomía, en los astros y en sus rotaciones, sino en el Génesis, en la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, en la creación, pues es ahí donde Dios estableció el ritmo semanal de 7 días. 6 días tardó en crear cielos y tierra y en el séptimo descansó. Es ahí de donde nosotros como seres humanos tenemos el ritmo semanal. Y Dios en su santa palabra estableció sobre el séptimo y último día el Shabbat, el día del Señor, su triple bendición, la santificación y el reposo divino. Ningún ser humano puede atrasar, ni adelantar, ni escapar de este ritmo semanal que Dios ha creado. Este ritmo semanal es algo que Dios ha puesto y que recorre la tierra cada semana, una y otra vez. Y el ser humano decide particularmente si desea recibir la bendición, la santificación y el reposo, o si él quiere ignorarlo, rechazarlo y no recibirlo. Eso está en la decisión del ser humano, pero Dios hace pasar su día santo sobre cada ser humano, sin importar su trasfondo. Es algo parecido a lo que dice aquí en Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda lluvia sobre justos e injustos. A lo largo de la historia, el ser humano en rebelión, en oposición a Dios, ha intentado modificar y cambiar estas cosas y alejarse del Dios creador de los cielos y de la tierra. Les quiero contar de la semana de 10 días. Pues en aquella época de la Revolución Francesa del siglo XVII y XVIII, se oponían a todo lo que era de Dios y lo que era de la palabra de Dios. De tal manera que ellos también reconocieron que la semana de 7 días proviene de la Biblia y dijeron, tenemos que crear un nuevo ritmo semanal que no tenga su origen en la palabra de Dios, pues nosotros la rechazamos. Y fue así que en la Revolución Francesa se introdujo un día y una semana, un ritmo semanal antibíblico. Fue un ritmo semanal de la Revolución Francesa de 9 días de trabajo y el 10º día de descanso, de feriado, dedicado a la República, a su nueva religión pagana, a la diosa de la razón, como ellos la llamaron. Entonces ellos también vieron que el nombre semana
que viene del latín septum y que significa 7, porque es un periodo de 7 días, es bíblico, así que ellos también le dieron un nuevo término a su nuevo ritmo de 10 días y lo llamaron decades. Pues esto significa un periodo de 10 días. Y de esta manera ellos se alejaron de los principios de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Después de cierto tiempo, ellos retornaron al origen y volvieron al ritmo semanal de 7 días, al ritmo bíblico que Dios había instituido. Pues ellos se dieron cuenta que el organismo no está hecho para trabajar 9 días y descansar 1. No, nuestro Creador hizo un ritmo perfecto para el ser humano porque Él sabe que nuestro organismo puede trabajar 6 días tranquilamente y descansar el 7º. Así fue que bajo el emperador romano, bajo su decreto del 9 de septiembre de 1805, terminó el calendario antibíblico de la Revolución Francesa y se volvió al calendario bíblico. Ahora les voy a hablar de otro ejemplo de la semana de 5 días de la Revolución Rusa, pues también ellos, ya que aceptaron lo que es el comunismo, el ateísmo, se opusieron totalmente contra la palabra de Dios y contra el ritmo semanal de 7 días y dijeron, hagamos una semana de 5 días, 4 días de trabajo y 5º día de descanso. Ese fue el modelo de la Revolución Rusa, el calendario revolucionario soviético. Pero también este no duró mucho tiempo, pues el 26 de junio de 1940 también se restauró en esos lugares la semana de 7 días. Muy interesante lo que ha ocurrido en la historia, pero ahora les voy a contar acerca del cambio del ritmo semanal. Los opositores de la palabra de Dios, los opositores del ritmo semanal bíblico que acabamos de analizar de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, eran bastante torpes, podríamos decir, en su intento de cambiar el ritmo semanal, intentando modificar la cantidad de días, 10 días, 5 días, no funcionó. Fracasaron. Pero es ahí donde Roma, y luego la Roma papal, era más astuta en encontrar una solución de oponerse al ritmo semanal establecido por Dios. Pues ellos decidieron no cambiar la cantidad de días, como lo habían hecho los ateos y como lo habían hecho los comunistas, sino intercambiar el orden de los días dentro del ritmo semanal. Y eso fue un cambio mucho más sutil. Es decir, no variar la cantidad de días de 7 a 10 o de 7 a 5, no, sino mantener un ritmo semanal de 7 días, pero cambiar el orden de los días. Y ahí fue que el sábado del 7º día de la semana fue transferida por la autoridad papal y romana al primer día de la semana. Aquel día que en el Imperio Romano, como ya hemos visto en el seminario, fue venerado como el Día del Sol. Qué interesante lo que pasó. Yo les quiero decir que el verdadero y original siempre viene antes que la copia falsificada. Siempre viene el original primero y luego la copia engañosa. Eso es en todo así. Es imposible que la copia falsificada salga antes del original. Es por eso que primero se dio el sábado y más adelante el ser humano lo cambió el domingo. Lo mismo en los bancos cuando emiten billetes. Primero sale el billete verdadero y original y luego vienen las personas que toman y hacen sus copias falsificadas y sacan billetes falsificados. Primero el original y luego la copia. Ahora, el asunto es,
Cuanto más parecido sea la copia al original, más engañoso resultará. Eso saben muy bien aquellos que falsifican billetes del banco. Tiene que ser lo más parecido posible para que la gente caiga en la trampa y lo acepte como si fuese el billete verdadero. Y de esta manera también el día original del Santo Sábado fue copiado lo más parecido posible. La falsificación también tiene que ser un día semanal. La falsificación tiene que tener también 24 horas. En la falsificación también tiene que salir y ponerse el sol. Tiene que ser una copia lo más parecida posible para que el ser humano caiga con más facilidad en la trampa, en el engaño. Entonces lo que hizo Roma fue agarrar otro día de la semana y establecerlo como si fuese ese el día venerable, el día de descanso, el día de reposo. Y escogieron el primer día de la semana. Ustedes saben que la semana tiene 7 días. El séptimo día, el día de reposo, el Shabbat del Señor, del Creador, el día del Señor. El día más opuesto, el primer día de la semana, el día del sol, de la antigüedad, del paganismo. Es ahí donde se estableció la copia falsificada. Es el día más opuesto al verdadero en el ritmo semanal, pero a la vez aparenta ser el día más cercano. Pues después del séptimo día, el día que sigue, en el nuevo ritmo semanal de la siguiente semana, es el primero, es nuevamente el día del sol. El primer día de la semana, el pagano antiguo día del sol. Así que, aunque es el día más opuesto, aparenta ser el día más cercano si tomamos en cuenta 2 ritmos semanales lado a lado. ¡Qué impresionante! Ahí vemos también el carácter de las 2 fuerzas que hay por detrás. Dios estableció su día en el último y séptimo lugar de la semana, dando a entender su humildad, demostrando su humildad. Primeros 6 días, hagan sus cosas, trabajen, pero el séptimo, el último, dedíquenlo a mí. Dios es altruista, es humilde. Primero servir a los demás y luego recién tomar lo que es suyo. Pero en el concepto que estamos viendo, el primer día de la semana llega a ser el día, simbólicamente hablando del carácter, el día menos humilde, el día más egoísta, porque Dios solo dijo, primero para mí, primero venérenme a mí, y luego hagan sus cosas, pero yo primero. Él quiere ser servido primero antes de servir. Qué impresionante si analizamos un poquito acerca de los trasfondos simbólicos que hay, que encontramos aquí. Así que, primero Dios estableció su original, su día verdadero. Y luego, mucho después de la creación, el enemigo estableció el día del sol en la primera posición de la semana. Lamentablemente, ustedes saben, 4.300 años después de la creación, 2.600 años después del diluvio, recién el diablo logró introducir el día del sol. ¿Dónde? En la cristiandad, en el pueblo de Dios, del Nuevo Testamento. ¡Qué impresionante y qué tristeza! Tenemos que ser expertos nosotros en el original para no ser confundidos ni engañados por la copia fraudulenta. Todos nosotros debemos conocer la palabra de Dios, su voluntad, su santo sábado, a la perfección, para no ser engañados por la copia fraudulenta. Tal como el empleado del banco, cuando llega ahí, tiene que estudiar a la perfección los billetes verdaderos. Y entonces tienen que aprender ahí cómo es el billete verdadero, qué papel es, qué grosor de papel es, cómo se sienta. También tienen que aprender qué color tiene, qué figuras, qué líneas, qué sistemas de seguridad tienen incluidos. Y entonces, si somos expertos en el original, fácilmente vamos a descubrir todas las copias falsas y falsificadas. Y lo mismo con el día santo del Señor. Debemos ser expertos en el día del Creador.
para que nadie nos pueda engañar con días que no son el día del Señor. Que Dios nos bendiga con este conocimiento. Pero yo les quiero decir que hoy en día, lamentablemente, se introdujo un fin de semana no bíblico. ¿Cuál es el fin de semana bíblico original y verdadero? 6 días trabajarás, 1 día descansarás, el séptimo. Hoy en día, ¿cuál es el fin de semana acostumbrado en este mundo? El fin de semana cristiano católico es de sábado, domingo. Pero el domingo originalmente no era parte del fin de semana bíblico. Más bien, el domingo es el primer día de la semana, 6 días trabajarás, el primerito de los 6 días laborales. No pertenecía originalmente al fin de semana bíblico de la palabra de Dios. Pero hoy en día, ahí está. Qué impresionante. Cosas para reflexionar, para profundizar, para estudiar. Ahora vamos a ver cómo también la crisis no solamente entró en el ritmo semanal, como acabamos de ver, sino también en las traducciones bíblicas. Hoy en día hay masivos intentos humanos de cambiar el sábado al domingo también mediante las traducciones bíblicas. Ustedes saben que la palabra de Dios, la Biblia, originalmente fue escrita en hebreo, en griego, en su gran mayoría. Y entonces, en el hebreo antiguo, sábado viene de Shabbat. Shabbat fue traducido luego en el latín a Sabbatum y de ahí traducido al español al sábado. Y de esta manera, nosotros sabemos que el Shabbat, el sábado, la traducción correcta es esa, sábado. Pero es cierto que también significa reposo o descanso. Inclusive si haríamos un estudio lingüístico de estas palabras, descubriríamos que el Shabbat, el sábado, puede ser no solo traducido como día de descanso o de reposo, sino inclusive como el día de no trabajar, es decir, cesar de trabajar. Es decir, el sábado es más solamente que el día de descanso, de reposo. Es el día de no trabajar, de cesar de trabajar. ¡Qué interesante! De todas maneras, sabemos que hoy en día todavía en decenas de lenguas contemporáneas y también antiguas, el séptimo día sigue llamándose sábado. Pero lamentablemente los países donde se habla así ya no guardan el sábado, ya se han ido al primer día de la semana como día de descanso romano. ¿Saben? Hay versiones de traducciones de la Biblia que traducen claramente cómo debe ser sábado, Shabbat, como sábado. Por ejemplo, la Reina Valera 1569, que fue la primera Reina Valera, claramente dice ahí, cuando hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo, por tanto el Señor bendijo el día sábado y lo santificó, directamente sábado. Lo mismo en la Reina Valera actualizada, 1989, y en muchas otras versiones bíblicas, la Nueva Versión Internacional, Reina Valera 1865, 1995, en la Reina Valera Gómez 2010. Todos ellos traducen correctamente sábado, directamente en el texto, tal como dice el hebreo. Inclusive las traducciones católicas lo hacen. Por ejemplo, Dios habla hoy, acuérdate del sábado. La Biblia de Jerusalén, 1976, recuerda el día de sábado para santificarlo. Inclusive la traducción de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, ellos también traducen de esta manera, acuérdate, acordándote del día del sábado para tenerlo sagrado. Ahora, el problema es que existen otras traducciones que han comenzado a distorsionar las cosas y ya no tradujeron Shabbat como sábado, allá en los mandamientos y en la Biblia, sino simplemente lo tradujeron como día de reposo. En otras palabras, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aunque es cierto que el sábado es el día de reposo, ocurre un problema,
pues es una traducción superficial que quita el nombre distintivo. Se pierde el nombre distintivo de sábado para saber cuál es ese día de reposo según la Biblia. Estas traducciones solo dicen que existe un día de reposo, pero ya no indican cuál es, ya no identifican el nombre. Y ese es el problema, y se ha creado una gran confusión en el mundo cristiano, sobre todo evangélico, protestante. Muchas versiones, como la Reina Valera 1909, acordarte hasta el día de reposo para santificarlo, nada más. Reina Valera 1960, acuérdate del día de reposo. Reina Valera contemporánea igual, la Biblia de las Américas igual. Pero todo esto nos demuestra que no es suficiente decir simplemente día de reposo, pues se pierde el nombre distintivo sábado. Ahora, yo les quiero dar un ejemplo. No es suficiente decir simplemente yo creo en Dios. Todo el mundo dice yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios crees? Puede ser que te refieras al Dios Sol, puede ser que te refieras a Krishna, a Buda o a cualquier divinidad que hay por ahí. Inclusive hay gente que cree que nosotros mismos somos dioses. Así que no es suficiente decir yo creo en Dios. Tenemos que identificar al Dios en que creemos. Por ejemplo, tenemos que decir yo creo en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aquel que hizo el cielo y la tierra en 6 días y en el sábado descansó. O ahí estamos aclarando las cosas. O decir, yo creo en Jesucristo. Amén. Si hacemos eso, identificamos en qué Dios creemos. Ahora, aplicando esto al ritmo semanal, no es suficiente decir que debemos reposar en el día de reposo. Pues, ¿qué día? Y se crea una confusión y muchos cristianos dirán, pues el domingo. Y los católicos también dirán, pues el domingo. Pero estamos quitando la identificación clara de la palabra de Dios, pues es sábado. Yo pienso que ese es un punto muy importante. Hay que ser muy claros. Debemos ser muy claros al hablar y distintivos. No podemos nosotros confundir con palabras medio ambiguas. Eso no funciona ya, hoy en día. ¿Saben? Hay una lucha en las traducciones de la versión de la Reina Valera. Eso es algo importante que tenemos que mencionar. Ustedes saben que existe una Biblia maravillosa, una Biblia protestante maravillosa, que es la Reina Valera. Fue traducido en 1569. Y cuando fue sacado primeramente en la traducción, decía todavía en su primera traducción, 1569, sábado. En todo lugar donde el hebreo decía Shabbat, lo traducía con sábado, directa y abiertamente, sin confusión, sin rodeos, claro. Pero ¿qué pasó? Salió la siguiente versión de 1909 y dejaron fuera de la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, la palabra distintiva sábado. Solo decía día de reposo. Aunque en el resto del Antiguo Testamento y en el Nuevo mantenían la traducción como sábado. Aquí vemos el cambio intencional para ir opacando la esencia del día de reposo, que es sábado. ¿Y cómo siguió la historia? Salió la versión moderna, donde sacaron de todo el Antiguo Testamento la palabra sábado, solo ya quedaba en el Nuevo Testamento. En todo lugar donde decía Shabbat, ya no decía sábado, sino solo día de reposo. Y luego la cosa fue empeorando más, pues cuando salió la traducción de la Reina Valera 1960, ya sacaron el sábado de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. En todo el lugar donde antes decía en el hebreo Shabbat, ahora solo decía día de reposo, día de reposo, día de reposo. Ya nada de sábado, ya no identificando el día de reposo como el Shabbat, como el Santo Sábado, el séptimo y último día de la semana. Esto fue un gran problema. Y es muy interesante que esto se atrevieron a hacer los traductores protestantes. Mientras que las traducciones católicas en este punto siguen siendo muy claras y siempre cuando dice Shabbat en el hebreo lo traducen como sábado, tal como debe ser.
En ese punto felicitamos a las traducciones católicas, pero las traducciones evangélicas, cristianas, protestantes, lamentablemente se fueron en este camino con el intento de opacar el sábado en la palabra de Dios para justificar guardar el domingo. ¡Qué impresionante! Se atrevieron a hacer estos cambios. Un día ellos tendrán que responder ante Jesucristo, ante el Señor del sábado. ¿Qué le dirán? Eso ya está entre su conciencia y Dios. ¡Qué cosa más impresionante! Quiero terminar este punto explicando la historia del asterisco. Ustedes saben que en algunas traducciones bíblicas, inclusive en la Reina Valera 1960, que antes había eliminado por completo el sábado, solamente diciendo día de reposo, ustedes saben que hoy en día hay un pequeño asterisco ahí. Dice ahí, guarda el día de reposo para santificarlo, y ahí hay un asterisco en día de reposo. Y al pie de página dice asterisco, aquí equivale a sábado. Quizás han visto eso. Lo que ocurrió fue que este asterisco fue añadido gracias a el doctor Fernando Chay de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que una vez fue invitado a la comisión revisora de las traducciones de las sociedades bíblicas. Y el doctor Fernando Chay insistió en que se restaurara en la palabra de Dios en las traducciones sábado, que ya no diga día de reposo, sino que diga directamente sábado. Pero su insistencia, su pedido fue rechazado. Pero por lo menos consiguió que cuando diga día de reposo se aumente el asterisco y al pie de página diga equivale a sábado. Es lo que ocurrió. Pero yo les quiero decir que finalmente en 1990 la Sociedad Bíblica sacó a la luz la Biblia de estudio, donde restauraron el sábado y colocaron la palabra sábado en toda la Biblia donde dice Shabbat. Y en ese sentido felicitamos también a la Sociedad Bíblica que por lo menos en la Biblia de estudio de 1990 restauraron a su original tal como debe ser. De paso se ha dicho que las versiones bíblicas en inglés todas mantienen correctamente la traducción. Todas dicen remember the Sabbath day by keeping it holy. Todas las traducciones en inglés, clarito. El día de sábado, el Sabbath day. Eso es algo bueno. Pero ahora les quiero contar que el problema no solo entró en la crisis del ritmo semanal. El problema de opacar el sábado no entró solamente en las traducciones de la Biblia, sino también entró en los calendarios. Pues hay hoy en día también una crisis en los calendarios. Durante todos los siglos que había calendarios, siempre el calendario mostraba en el primer día de la semana el domingo y en el séptimo día de la semana el sábado, el Shabbat, tal como debe ser. Pero ¿qué pasó en el año 1976? Para ser precisos, en el mes de enero. ¿Qué pasó en aquel entonces? Hasta ahí, todos los calendarios en todo el mundo presentaban el ritmo semanal tal como debe ser. Domingo en primer lugar, sábado en séptimo lugar. Pero a partir de enero del 76, el ser humano comenzó a cambiar los calendarios. Salió la norma DIN 1355. El Comité para las Normalizaciones en Alemania decidió en enero de 1976 una nueva norma llamada DIN 1355, según la cual la semana comenzaría con lunes y terminaría con domingo. De esta manera se atrevieron a colocar una norma humana y realizar un cambio artificial al ritmo semanal bíblico y traer más confusión al mundo al respecto. 2 años más tarde, las cosas empeoraron cuando
en 1978, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decidió que el lunes sería el primer día de la semana a nivel internacional y el domingo el séptimo día. Esto ocurrió el año 78. Luego las cosas siguieron profundizándose en ese aspecto. La Organización Internacional de Normalización, ISO, sacó una nueva norma llamada ISO 8601. Y en esta norma, el organismo encargado de promover el desarrollo de las normas internacionales y que está estandarizando las cosas en este mundo y que tiene una red en más de 163 países de la Tierra, decidió, con un intento humano, normar las fechas y las horas del planeta Tierra y emitieron la norma ISO 8601. La primera especificación para definir el ritmo semanal se publicó en 1988 y también ellos, siguiendo a lo que acabamos de ver de las Naciones Unidas, también dijeron que el primer día de la semana es el lunes y el último día de la semana es el domingo. Muchos países ya han comenzado a adoptar, a aceptar estos calendarios falsos, con domingo en séptimo lugar, con sábado en sexto lugar, con lunes en primer lugar. Es impresionante, pero muchos otros países aún no se han sometido. Por eso yo les reto a comprobar diferentes calendarios. Y ustedes verán, si comparan los diferentes calendarios, que algunos siguen el ritmo original del Génesis y otros ya siguen las normas de los cambios. Tremendo lo que ha pasado. Es una tristeza y todo esto es parte del proceso de la imposición del domingo en el tiempo del fin que nos toca vivir, en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. La norma divina al respecto es Génesis 2, 1 al 3, donde dice que después de 6 días de trabajo, el séptimo es de descanso, donde Dios ha bendecido, santificado y reposado. Pero el ser humano, con sus normas humanas, ISO 8601, DIN 1365, está intentando destruir y cambiar la palabra de Dios. ¡Qué impresionante! Y quiero terminar explicándoles que esta misma crisis que entró en el ritmo semanal, en las traducciones bíblicas, en los calendarios, también ha entrado en los diccionarios. Y ustedes saben que los diccionarios están ahí para definir los conceptos. Antes los diccionarios estaban correctos, hoy en día ya están tergiversados. En respecto a esta cuestión, les voy a mostrar a continuación. Recuerdo el testimonio de mi madre. Cuando ella era niña, una vez escuchó hablar a su vecina con otra persona y entonces escuchó que dijo, a ver, trae tu diccionario, te lo voy a mostrar. Entonces abrieron el diccionario y le dijo, abrí donde dice domingo. Abrieron y decía domingo, primer día de la semana. Abrí donde dice sábado. Abrieron sábado. Sábado, séptimo día de la semana. Y luego dijo, abrí donde dice pecado, la definición, pecado, transgresión de la ley. Eso fue tan impactante para mi madre en su juventud que ella decidió luego también ser una mujer que guarda el sábado del Señor. De todas maneras, los diccionarios de la lengua española antigua lo traducen y lo definen clara y correctamente. Cuando tú entrabas ahí leías, domingo, primer día de la semana. Todo claro, sábado, séptimo y último día de la semana. Pecado, transgresión de la ley divina. Pero entonces, ¿qué pasó? Otros diccionarios lo definen también correctamente en otras palabras. El diccionario de la Enciclopedia 1 Color, por ejemplo, Océano del año 98. Domingo, primer día de la semana. Sábado, séptimo y último día de la semana. Todo bien hasta ahí. Pero entonces comenzó la guerra sucia en los diccionarios. Y también en los diccionarios penetró
este cambio de los conceptos y de la ley de Dios. La misma tendencia de error y confusión como en los calendarios y como en las traducciones bíblicas. Salió un diccionario el año 2009 de K-Dictionaries Ltd, donde define de la siguiente manera: domingo, día de la semana ubicado entre el sábado y el lunes. Y luego dice sábado, día de la semana entre viernes y el domingo. Es cierto que el domingo viene después del sábado y antes del lunes. Es cierto que el sábado viene después del viernes y antes del domingo. Pero este diccionario crea una confusión, pues ya no define el número del día de cada uno. Ya no dice que el sábado es el séptimo, ya no dice que el domingo es el primero. Y de esta manera se ha creado una confusión parecida a las traducciones bíblicas que no traducen sábado, sino simplemente día de reposo, dejándolo ambiguo al criterio de cada uno. Y entonces les quiero contar que lo impresionante ocurrió, que ya el año 2007 ha salido un diccionario que ha dado vuelta al asunto. Y ahí, en el diccionario Manual de la Lengua Española Fox 2007, Larousse, edición SL, cuando buscamos domingo, ahí dice séptimo y último día de la semana. Y cuando buscamos sábado en ese diccionario dice sexto día de la semana. Y de esta manera, que es sumamente impresionante y preocupante, los diccionarios ya han cambiado los conceptos, completamente opuestos a la palabra de Dios. Es tal como cuando Dios dijo en Génesis 2:17, ciertamente morirás, pero el diablo dijo en Génesis 3, no moriréis. Dos conceptos totalmente opuestos y contrarios. Hoy en día vemos lo mismo. Es tal como la serpiente diría, primer día. Creador dice, séptimo día. Y de esta manera Dios dice, sábado. La criatura dice, domingo. ¿Y dónde estamos tú y yo? ¿Qué día aceptaremos tú y yo? ¿Qué voluntad haremos? Hoy en día vemos como las traducciones bíblicas en los calendarios, en los diccionarios, y eso son todo tendencias de los últimos pocos años. La humanidad está intentando ocultar la verdad del sábado, elevar progresivamente el día del sol el domingo, cada vez más confuso. En un cercano futuro la gente dirá, pero en mi Biblia no dice sábado, dice día de reposo. Y la gente sacará calendarios y dice, pero el calendario dice que el séptimo día es domingo. Y la gente sacará sus diccionarios, pero dice domingo es el séptimo día de la semana. El conflicto se está viniendo encima. Todo se está listando para la última controversia en este mundo entre el Creador y su día y el Dios Sol, detrás del cual está el diablo y su día falso. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? Debemos estar con el día del Creador, con el verdadero ritmo semanal, con el verdadero calendario, con la verdadera traducción bíblica y con la verdadera definición de calendario. Eso es mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga a tomar la decisión correcta y a no caer en los errores y las manipulaciones humanas de esta tierra. Que Dios nos ayude. Inclinemos el rostro, hagamos una oración para que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta. Oremos. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por el conocimiento de tu palabra y de la historia y de lo que está ocurriendo actualmente. Ayúdanos a tomar la decisión correcta, que no caigamos en las manipulaciones humanas, sino que sigamos con el escrito está de tu palabra, pues tú eres nuestro Creador y tú eres el Señor del sábado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.